Hola, buenas tardes a todos, a todas. Queremos darles la bienvenida y agradecerles acompañarnos en este evento en el que estamos presentando el dossier de la revista Propuesta Educativa. Esta revista inició su recorrido en el campo académico en el año 1989. Fue una revista coordinada por Cecilia Braslaski, por Guillermina Tiramonti, por Inés Dussel, y desde el año 2007 retomó Guillermina Tiramonti la coordinación de la revista. Varias de quienes estamos aquí integramos el comité editorial: Sandra Ziegler, Mariana Nobile, Verónica Tobeña, Nancy Montes, quien les habla. Así que es un gusto pensar también que en estos espacios que la virtualidad nos permite, podemos amplificar e invitar a autores, a colegas también a comentar y a proponernos otra lectura de estos artículos académicos que integran la revista en esta edición 57. Contarles también que la revista es sostenida por el programa Educación, Conocimiento y Sociedad del área Educación de Flaxo Argentina, y recordarnos a todos y a todas que hace 3 años, para esta semana, nuestro país y el planeta en general estaba entrando a eso que denominamos pandemia causada por el COVID-19. Justo hace 3 años todos ingresamos a un modo de vida y a una situación bastante dramática e inédita, por lo menos para muchas generaciones, que obligaron no solamente a vivir de otra manera, a enseñar de otra manera, a asistir de otra manera también a clases, sino a reflexionar y a pensar de otra manera o a enfrentar otros problemas. En ese contexto, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica organizó una convocatoria bajo un grupo de trabajo denominado PISAC, que convocó a equipos de investigación a la conformación de redes para analizar, para intentar comprender también cómo estaba cambiando la sociedad argentina en este particular contexto. Con un conjunto de colegas con quienes nos venimos convocando desde hace muchos años en el marco de la red de investigadores e investigadoras en educación secundaria, pensamos ampliar esa red de colegas para postular a esa convocatoria que se organizó en el año 2020 y preguntarnos cómo había cambiado en particular la educación secundaria y qué aspectos de la desigualdad empezaban a tener otra reconfiguración, otras formas de expresión que debían y merecían ser analizadas, porque buena parte de lo que en ese momento se tematizaba también venía de la mano de o medios o de analistas. Bueno, la investigación también salió allí a pensar cómo analizar esto que estaba sucediendo, y para eso convocamos y se conformó una red de 8 universidades, 8 centros de investigación, que conformamos este proyecto RIES-PISAC, lo denominamos nosotros, en el que estuvieron involucradas bajo la coordinación de Renata Giovine de la Universidad Nacional del Centro, unos 100 investigadores e investigadoras de todo el país. Se trató en ese momento de una convocatoria federal que además gestionó o definió un conjunto de cupos y requisitos para la conformación de esa red de investigación, y también quienes organizamos ese diseño y ese proyecto pensamos aprovechar la posibilidad de un financiamiento que permitiera una escala distinta para las investigaciones que habitualmente veníamos haciendo o desarrollando. Una de las cosas que este proyecto, con el financiamiento de la agencia, permitió fue organizar un trabajo de campo muy exhaustivo, muy amplio a nivel del territorio, de las regiones que fueron alcanzadas, y también de los instrumentos de indagación que esta asociación de investigadores e investigadoras de todo el país posibilitó. Algunos de los trabajos que vamos a estar presentando aquí, que ustedes van a estar escuchando, son resultado de esa otra escala para la investigación,
y de pensar entonces una propuesta metodológica que incorpora también distintos instrumentos cualitativos y cuantitativos. Uno de esos trabajos tuvo la posibilidad de organizar una encuesta nacional muestral en convenio con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, la CEIE, replicando un relevamiento que se había hecho en mayo-junio de 2020, se replicó en 2021, porque esta convocatoria también tuvo como un eje de trabajo, una línea de propuesta, la generación de bases de datos de acceso abierto. Entonces este equipo conformó un equipo de trabajo muy plural en términos de la cantidad de colegas e investigadores e investigadoras con distinta trayectoria que conformaron esas líneas de trabajo para generar una encuesta, un instrumento para preguntar a directivos de escuelas secundarias y a docentes de escuelas secundarias en una escala enorme. Van a estar presentando los colegas que estuvieron a cargo de esos artículos el tamaño de esa encuesta, pero como les decía, es muestral, es representativa a nivel nacional, 1.880 escuelas, 6.700 docentes alcanzadas, van a precisar mejor esas cifras los y las colegas, pero ese tipo de encuesta, que además permitió un análisis longitudinal, bueno, colabora para generar otras reflexiones, otras caracterizaciones, otras problematizaciones en algo que recorre este dossier, que es de qué modos analizar la desigualdad, qué cosas se modificaron en los modos de conceptualizar la desigualdad, si estamos hablando de nuevas desigualdades o que con este contexto de emergencia posibilitó o nos obligó a seguir pensando y caracterizando. Entonces, nosotros organizamos este encuentro para invitar de alguna manera a la lectura de los artículos que componen este dossier. Quiero agradecer especialmente a Claudia Jacinto, quien no sé cómo fue, si ella se ofreció, nos ofrecimos juntas a coordinar este dossier, ya no recuerdo, pero Claudia es una colega, una referente en el campo de educación, muy talentosa, con mucha trayectoria, pero además muy generosa en sus modos de trabajar y de proponer equipos de trabajo y espacios transversales para seguir pensando entre varios y convocarnos a pensar. Así que, bueno, con ella asumimos esta tarea de coordinar el dossier y agradecemos también a autores y autoras, a Oscar Greiser, a Felicitas Acosta, a Juan Suaznavar, a Daniela Valencia, a Sebastián Fuentes, a Mariana Sosa, porque, bueno, el trabajo de escritura y de reflexión sobre un trabajo de campo, como les decía, muy exhaustivo, que además incorporó entrevistas a 78 directores y directoras de escuelas secundarias, entrevistas a estudiantes, también a funcionarios, a funcionarias, relevamiento de normativa, distintos anclajes territoriales y perfiles que también fueron indagados en el marco del proyecto. Bueno, este es uno de los modos en que podemos analizar ese trabajo de campo tan vasto, que también queremos pueda ser conocido, amplificado, accedido también por otros equipos de investigación o por personas vinculadas al campo académico y también a la comunidad educativa de modo ampliado. Así que, sin más, con esta introducción, nomás le paso la palabra a Claudia, y luego en el orden en el que estamos en el dossier, Sebastián Fuentes después presenta el trabajo que hicimos con Claudia, luego Felicitas y Oscar, después Daniela Valencia y Juan, y luego Mariana Sosa, en ese orden. Vamos a recorrer juntos y juntas el dossier en sus focos y en sus intenciones. Así que, Claudia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Nancy. Voy a empezar agradeciéndote a vos y este trabajo que creo que construimos totalmente juntas, de pensar desde retrabajar las categorías vinculadas a las desigualdades, para pensarlo como base de muchos de los debates que tuvimos en ese gran proyecto que tuvimos la oportunidad de compartir y que seguimos trabajando, y también por todo el trabajo que
hicimos juntas a lo largo de la producción de este dossier, y por supuesto a las colegas y los colegas que participaron. Bueno, creo que Nancy presentó magníficamente la investigación, así que yo simplemente voy a tratar de empezar a plantear los argumentos por los que estos trabajos son muy interesantes para alimentar las discusiones sobre las desigualdades educativas con fuertes datos empíricos y con esta relación con lo que sucedió durante la pandemia, el confinamiento, y para pensar también y debatir los saldos actuales de todo ese proceso tan impactante y terrible, ¿no? Bueno, en principio, para decirlo muy sencillamente, nosotros trabajamos alrededor de el impacto de la falta de presencialidad, o sea, de una de las condiciones que al revés había sido una de las condiciones estructurantes de la escuela moderna, y en particular el proyecto se preguntó sobre las alteraciones en las formas de escolarización. Cuando nosotros empezamos a pensar el abordaje de estas cosas y las primeras producciones de la pandemia, lo primero que apareció de las producciones de investigación e incluso ensayos, lo primero que apareció, como todos sabemos, fue alrededor de la profundización de las desigualdades sociales que produjo la pandemia, dramáticas en muchos sentidos, una cuestión vinculada tanto a lo habitacional como a lo tecnológico, cuestión que mucho hemos discutido, y las condiciones laborales, las condiciones con las que los hogares y los recursos con los que los hogares pudieron hacer frente a esa condición de confinamiento, y sobre todo en lo que aquí nos interesa, sus posibilidades de participación en lo escolar o en la escolarización, ¿no? Entonces creo que este fue uno de los puntos de partida indiscutible, esta profundización de desigualdades y la puesta de manifiesto de desigualdades que tampoco eran tan evidentes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, una visibilización grande de las desigualdades. Lo que nos propusimos con este proyecto fue una discusión desde lo conceptual y desde el trabajo de lo empírico para resaltar las mutuas relaciones entre estas desigualdades sociales y las propiamente educativas, ¿no? Y planteando siempre la mirada de los fenómenos desde la implicación entre ambas, y sobre todo hablamos mucho de las brechas producidas, las brechas de desigualdad que se fueron produciendo, ¿no? Así vamos a ver cómo a través de los artículos de lo que se trató fue de ver la producción propiamente escolar de las desigualdades atravesadas por estas diferencias sociales. Vamos a ver desigualdades intrasistema, desigualdades vinculadas al sector, desigualdades vinculadas a la modalidad, y otra dimensión que fue trabajada dentro del proyecto, el ámbito, que dará para otras muchas producciones, ¿no? El ámbito urbano-rural. Y también vamos a ver desigualdades horizontales que se han producido a partir de la pandemia, o sea, intracategoriales, intra estas categorías. Vamos a discutir desde lo conceptual lo que llamamos la reconfiguración de las desigualdades a partir de la pandemia, es decir, cómo se alteraron desigualdades además de profundizarse, y vamos a ver cómo en la propia estructuración y configuración organizativa e institucional, tanto como se potenciaron y eventualmente, paradójicamente, se atenuaron algunas de estas desigualdades. Entonces aquí vamos a escuchar con las contribuciones del artículo que escribimos con Nancy y con Sebastián Fuentes, que va a presentar a continuación Sebastián, donde hicimos un largo trabajo de revisión sociohistórica del concepto desigualdad, tratando de clasificar
las aportaciones y los debates, un trabajo que nos resultó muy, muy interesante y trabajoso, pero donde llegamos a la cuestión de cómo plantearnos y replantearnos para nuestro trabajo empírico los abordajes multidimensionales y relacionales de la desigualdad, tanto a nivel de la política como a nivel del gobierno intermedio y en los planos institucionales. Seguidamente se va a presentar el trabajo de Felicitas y Oscar, un trabajo fascinante, con la encuesta, donde se pone el énfasis en las desigualdades por sector de gestión estatal y privada, y vamos a ver los efectos diferenciales conforme a las alteraciones en las formas de escolarización. Uno de los hallazgos de este trabajo que Felicitas y Oscar van a presentar va a ser la generación del concepto de ampliación del contexto de transmisión y cómo esto influyó en las formas de escolarización, y van a ver ustedes a lo largo del desarrollo del artículo cómo esto nos resulta al mismo tiempo una herramienta conceptual poderosa para otras análisis, y esto alrededor de los cambios estatales y públicos en la organización de la oferta, cómo se reconfiguraron las relaciones entre la organización de la oferta, el nivel socioeconómico y la trayectoria de escolarización. En el caso de Mariana Sosa, ella con su trabajo que viene realizando en particular sobre la educación técnica, nos va a hacer un abordaje desde las modalidades de educación secundaria, en este caso, como les decía, la técnica, teniendo en cuenta también la incidencia del nivel socioeconómico que organizó, que tomando un índice creado a partir de otros planos de este mismo proyecto de investigación, y nos va a permitir adentrarnos en las maneras en que las orientaciones de la educación técnica se vieron desigualmente afectadas por las condiciones de falta de presencialidad. Finalmente, un trabajo también fascinante de Daniela Valencia, de Juan Sosnávar, que se mete en lo metodológico en particular, y resulta también una aportación en muchos sentidos. Por un lado, el uso de bases públicas y el uso y el retrabajo de bases públicas a través del uso de un índice preexistente y al mismo tiempo de la generación de un nuevo índice, lo cual nos va a mostrar las potencialidades del uso, diría, sofisticado de las bases disponibles, asimismo como sus limitaciones. Así que sin más, y agradeciendo a todos, a todas, dejo la palabra a la presentación de los trabajos que están incluidos en este dossier. Muchas gracias, Claudia. Ahora les pedimos a Felicitas y Oscar, Oscar o ambos dos, que tomen la palabra para presentar el trabajo. Ya tienen habilitada la presentación de PowerPoint. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Arranco yo primero. Bueno, buenas y calurosas tardes. Me imagino que en casi todos lados donde estamos. Agradecer primero a Nancy y a Claudia por la invitación a participar en el dossier y por la organización de esta presentación que celebra el lanzamiento de este nuevo número de propuesta y la publicación de estos trabajos que presentan resultados y producciones del proyecto RIES-PISAC, que compartimos entre 2020 y 2022 intensamente y todavía seguimos. Las desigualdades, tal como empezó a presentar y comentó en la presentación Claudia, están presentes y atraviesan el conjunto del dossier, de este dossier de propuesta educativa,
desigualdades que se definen por complejas relaciones locales, regionales y mundiales, y se despliegan en niveles interconectados de la existencia contemporánea, en las que la educación, como hemos visto y veremos, ocupa un lugar central. Si hay algo que la pandemia ha logrado subrayar, como pocos acontecimientos previos, es la interrelación entre las personas, los objetos creados y la naturaleza intervenida por la humanidad, tal como hace un tiempo lo planteó Bruno Latour en su teoría del actor red. El trabajo que presentamos con Felicitas Acosta ahora recupera, ahí estamos, parte de los resultados de la investigación que ya refirió y presentó muy claramente Nancy y Claudia retomó. En particular, este artículo recupera resultados del estudio panel simple sobre la Evaluación Nacional de Proceso de Continuidad Pedagógica en convenio con la CEIE, como ya lo explicaba Nancy. El estudio de panel brindó información sobre formas de escolarización en educación secundaria durante la emergencia sanitaria, incluyendo la vuelta progresiva a la presencialidad que sucedió desde marzo del 2021 hasta el momento de la implementación de la segunda encuesta del panel, que fue realizada entre mediados de mayo y mediados de junio de ese año. Esta encuesta se realizó tal como decía Nancy, con 1.880 directivos, y la segunda toma, con la cual se construyó el panel, se realizó con 6.747 docentes de nivel secundario. Se trató de una muestra aleatoria y estratificada con representatividad por sector de gestión y ámbito. El análisis de los resultados del relevamiento realizado no arroja novedad sobre uno de los aspectos, una de las dimensiones con las que se analiza la desigualdad en los sistemas escolares, que son las diferencias por sector de gestión. En función de esto, nuestro interés con Felicitas estuvo focalizado en profundizar el estudio de manera que permita dar alguna complejidad conceptual y al mismo tiempo alguna complejidad al tratamiento de los datos disponibles en la encuesta y en fuentes de bases de datos públicas. Si el sector de gestión clasifica la unidad institución escolar, entonces se requiere discriminar esos atributos de aquella unidad desde los resultados que obtuvimos. Cabe advertir que las causas de la extensión de la privatización no fueron objeto de nuestro artículo. Nos interesó más bien indagar sobre los atributos de cada sector de gestión que podrían asociarse a la producción de efectos diferenciales sobre la escolarización durante la pandemia en grupos sociales. Se pudieron identificar diferencias por sector de gestión que no están directamente asociadas al carácter administrativo de la clasificación, sino a otros aspectos que configuran una relación compleja entre las características institucionales, las condiciones de trabajo y el perfil tanto de docentes como de estudiantes. Los datos de la encuesta permiten discriminar esos atributos, lo hacemos con mayor precisión en el artículo y con datos cuanti ahí presentados, y proponemos al sector como una configuración resultante de la combinación de condiciones institucionales que devienen de 4 elementos. Las condiciones para la escolarización del grupo social que constituye la matrícula, ahí tomamos nivel socioeconómico, capital material y cultural, y en particular el escolar. En segundo lugar, las condiciones de la oferta institucional, tamaño de la escuela, cobertura de cargos, recursos materiales, todos estos elementos que recogimos entre fuentes secundarias y nuestro panel. En tercer lugar, las condiciones de docentes y directores para la organización de la enseñanza en pandemia. Ahí tomamos elementos como estabilidad en los cargos, cantidad en la escuela en las que trabaja, recursos materiales personales disponibles para la realización de actividades durante el periodo estudiado. Y en cuarto lugar, el perfil de los estudiantes según la continuidad o discontinuidad de las trayectorias escolares. Ahí tomamos el índice que va a presentar en su artículo seguramente Daniela y Juan más adelante. Feli.
Bien, entonces, como mencionó antes Oscar, el objetivo en este artículo fue indagar sobre los atributos de cada sector de gestión que entendemos podrían asociarse a la producción de efectos diferenciales sobre la escolarización en un momento específico como fue el de la pandemia. Porque por supuesto hay estudios sobre condiciones institucionales y producción de desigualdad educativa, pero nos interesaba verlo en ese momento. Nuestro argumento principal sostiene que la interrupción de la escolarización presencial y su reacomodamiento produjeron esto que llamamos la ampliación del contexto de transmisión, es decir, se extendieron los espacios y temporalidades de la enseñanza escolar, así como se alteraron, en función de esa ampliación, otros principios que regulan la comunicación pedagógica. Ese reacomodamiento lo vinculamos con diferencias en las respuestas de las escuelas que justamente son producto de esa ampliación. Y en este sentido, tanto la extensión o ampliación del contexto de transmisión como las diferencias en las respuestas de las escuelas vinculadas a esa ampliación, entendemos se encuentran asociadas a una combinación de condiciones institucionales que se agrupan en uno u otro sector de gestión de la oferta escolar, pero que no se reducen solamente al peso del perfil socioeconómico de la matrícula. Y este era el punto principal que queríamos marcar en el argumento. El reacomodamiento del contexto de transmisión en pandemia se expresa, como decíamos, en los modos de la comunicación pedagógica, en las relaciones que adquirió o las características que adquirió la relación entre las escuelas y los hogares, sobre todo en la disponibilidad y los tipos de recursos en los diversos espacios involucrados, pero también la disponibilidad y los recursos de los propios actores intervenientes, así como en la organización o reorganización del trabajo que supuso la vuelta a la presencialidad en 2021. Como también comentaban Nausi y Claudia al comienzo, el proyecto PISAC focalizó sobre las alteraciones de las formas de escolarización, y entonces nos interesó pensar cómo vincular esta noción del contexto de ampliación, del contexto de transmisión, con las alteraciones de las formas de la escolarización y la producción de desigualdades educativas y escolares. En este sentido, como bien sabemos, las medidas de aislamiento en sus diversas formas implicaron una disrupción en los atributos clásicos de las formas de escolarización, así como hubo escuelas que tuvieron que suspender por completo sus actividades, en otras se alteró la transmisión escolar en esto que llamamos una extensión del espacio-tiempo. El análisis de las formas de escolarización en pandemia creemos que, por lo tanto, supone algo distinto porque tuvo implicancias, especialmente en las disposiciones personales, esto es, en la no presencialidad, e institucionales, no contar con el edificio escolar y la necesidad de contar con otros recursos como los recursos digitales. Y en este sentido entendemos que ese conjunto de alteraciones podrían promover otros tipos de sujetos y de relación social. Lo que nos interesa destacar en el artículo es que, en definitiva, es la ampliación del contexto de transmisión lo que caracterizaría las alteraciones en las formas de escolarización durante la pandemia. Y que la ampliación de ese contexto de transmisión, para sintetizar, supone una nueva combinación de las características del tiempo y el espacio escolar. Esto es, la posibilidad de extender o de reducir la enseñanza conforme los límites temporales y edilicios de la forma de escolarización regular previa a la pandemia. No les vamos a contar todos los resultados porque para eso los invitamos a leer el artículo, pero sí comentarles brevemente que al considerar los atributos seleccionados en relación con esto que llamamos las condiciones de la oferta institucional y de los docentes y directivos para la organización de la enseñanza en pandemia, encontramos, por supuesto, como decíamos, importancias diferentes entre los distintos sectores de gestión. Las escuelas de dependencia estatal, por ejemplo, se encontraron con mayor cantidad de cargos sin cubrir, con docentes que trabajan en más cantidad de escuelas,
con la necesidad de crear mayor cantidad de burbujas por sección. Ahora lo de las burbujas no suena como lejano y de otro planeta, pero existieron, y en edificios en peores condiciones para enfrentar o afrontar los requerimientos de los protocolos sanitarios. Es decir que estas diferencias por sector de gestión, que simplemente mencionamos algunos resultados, expresan desigualdades, y desigualdades que también encontramos en las diversas posibilidades que tuvieron las instituciones de dar forma a los principios que regulan el contexto de transmisión, es decir, los principios que regulan el espacio-tiempo de la actividad, el ritmo de la enseñanza y los recursos. Por ejemplo, en la toma 2021 del estudio, el 54% de docentes de escuelas estatales respondió que una de las principales dificultades en el desarrollo de su tarea fue la comunicación y seguimiento en los estudiantes, mientras que solamente el 30% de docentes del sector privado indicaron esta dificultad. Es decir que aquí tenemos algunos, ¿sí?, de los ejemplos de las diferencias encontradas, que ese conjunto de diferencias las agrupamos en las dimensiones que ustedes pueden ver en pantalla y que refieren tanto a las condiciones institucionales como a estos principios que regulan el contexto de transmisión. Para concluir, entonces, justamente en la última parte del trabajo, y respecto a esta idea de ampliación del contexto de transmisión, proponemos en síntesis que las alteraciones de la escolarización en pandemia son en definitiva el resultado de los valores que toman estos principios de regulación del contexto de transmisión, como por ejemplo la intensidad y la frecuencia, según si la actividad es sincrónica o asincrónica, y las configuraciones institucionales. Es decir, es el encuentro de los valores que toman esos principios de regulación con las configuraciones institucionales, que son a su vez, como decíamos, expresión de una interpenetración productiva entre los atributos del sistema social y aquellos atributos propios del sistema escolar, como las dimensiones que mencionábamos antes en términos de condiciones institucionales. Lo que nos propusimos, como mencionaba Oscar al comienzo, es generar una mayor densidad y mayor precisión en los estudios de las relaciones entre desigualdades educativas y sociales, para lo cual proponemos en la última parte del artículo, a modo de hipótesis para futuros estudios, un modelo analítico que surge de la combinación de escalas para poder caracterizar las formas de escolarización emergentes en escenarios de ampliación del contexto de transmisión. Y en este sentido, distinguimos en este modelo tres formas posibles. Una es la forma escolar clásica, que continúa con la distribución y diferenciación de tiempos y espacios simultánea presencial, es decir, la que conocemos. Otra es la forma escolar ampliada, en la cual estos espacios y tiempos exceden la organización clásica y requieren de unos recursos de la institución y de los hogares, así como recursos simbólicos, ¿no?, como la autonomía o los saberes digitales de las personas. Y una tercera es una forma escolar reducida, donde el tiempo y espacio se ven disminuidos y los recursos son precarios. En relación con la desigualdad, que es el objeto final del PISAC y de este dossier, entendemos que cada una de estas formas podría asociarse a grupos sociales diferenciados, produciendo, si se quiere, una nueva expresión de la segmentación en la educación secundaria, ya no la segmentación de la oferta institucional, sino la segmentación de las formas de escolarización. Quedan, por supuesto, a futuro otras posibilidades para completar el análisis a través de la incorporación de otros atributos de las condiciones institucionales, como los recursos personales docentes, las diferenciaciones regionales para la accesibilidad, la disponibilidad de recursos electrónicos, así como otros principios de la regulación del contexto de transmisión, particularmente los referidos a la evaluación, por ejemplo, que esperamos retomar en próximos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oscar, felicitas por el esfuerzo de síntesis, de tanto trabajo y de tantas discusiones e intercambios. Tanto Oscar como Felicitas han coordinado distintos espacios de trabajo en el marco del proyecto PISAC desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, así que bueno, gracias por estos aportes. Sebastián Fuentes, discúlpame que salteé el orden del dossier. Ahora te escuchamos a vos, Sebastián.
No, todo bien, Nancy. Bueno, un gusto escucharles y participar de este nuevo espacio. No sé si ahí se puede ver la presentación a pantalla completa, espero que sí. Se ve perfecto. Buenísimo, me tocó la responsabilidad de compartir una producción intelectual que escribimos con Claudia Jacinto y con Nancy Montes, así que espero ser un fiel transmisor de las ideas que están allí escritas y si soy infiel me juzgarán cuando lo lean. El artículo se titula Interrelaciones entre desigualdades sociales y educativas en el nivel secundario, una revisión teórica multidimensional y pandémica. La inquietud, como señaló Claudia al inicio, que sostuvo la elaboración del artículo, tuvo que ver con no dar por hecho que todas en el proyecto pensábamos lo mismo cuando tematizábamos y conceptualizábamos la desigualdad. Entonces, para eso nos emprendimos este proyecto que básicamente buscó hacer una reconstrucción teórica sobre los usos y los momentos en los que se conceptualizaba la desigualdad, ya que era el objeto privilegiado, ¿no? Uno de los objetos privilegiados del proyecto de investigación en el cual estábamos embarcadas. El interés que rastreamos en la literatura y que se hace claro a partir de trabajos que se producen en el norte global en la década del 60 y del 70, se sitúan en la relación entre escuela y sociedad, digamos, partiendo de la idea de que empieza a tematizarse una relación dialéctica de transformación mutua, ¿no? Las sociedades empiezan a demandar y acceder al bien educativo en los años de la posguerra, posteriores a la Segunda Gran Guerra, y al mismo tiempo se van generando procesos de expansión, es decir, desarrollos de la política educativa, en donde se ponen en tensión los valores sociales y las escuelas y los sistemas educativos pasan a ser también un actor, digamos, que incide en la transformación de esas valoraciones culturales, sociales, económicas y políticas de las mismas sociedades en las cuales se estaban produciendo esos profundos cambios. En nuestro caso, nos interesa ver lo escolar de la desigualdad o las desigualdades manifestadas en lo propiamente escolar y educativo, y estas son algunas de las preguntas que, retomando esta relación histórica entre escuela y sociedad, y sobre todo pensando en sociedades que están atravesando procesos de transformación profunda, son las preguntas que nos interesó abordar o tratar de responder a lo largo del artículo, ¿no? Asumiendo, y acá sí hay un posicionamiento teórico, que la desigualdad tiene un carácter relacional y que hay digamos, una producción multidimensional de la desigualdad, y por lo tanto hay que elaborar un enfoque multidimensional que no asuma que las condiciones sociales, las condiciones escolares, y lo que los actores hacen frente a ello va de suyo, ¿no? Que lo que cada uno de estos elementos, de dimensiones de la desigualdad produce, son estáticos a lo largo del tiempo y en cualquier contexto. Justamente lo que nos interesaba explorar también en el proyecto era ver cómo, digamos, cuál era la forma, cuál era la relación entre estos elementos de las desigualdades, ¿no? El artículo realiza un recorrido histórico a partir de estas producciones en la década del 60 y el 70, donde empezamos a hacer este repaso por la develación de que la escuela no es neutra y que la capacidad de integración social que posee, bueno, está en cuestión por las asociaciones entre las desigualdades económicas, socioeconómicas, digamos, las condiciones culturales y económicas de los hogares y los rendimientos de los estudiantes. Esto fue algo que la investigación empezó a revelar también en esas décadas, y para cuestionar este carácter neutro o cuestionar ese optimismo pedagógico que luego las perspectivas crítico-reproductivistas empezaron a tematizar y incluso a medir, ¿no? Entonces ahí vemos
entre la década del 70, principios de los 80, cómo los trabajos de investigación empezaron a ubicar a la escuela como reproductora de las desigualdades a nivel individual, es decir, las trayectorias individuales de los actores, de los sujetos, a nivel de las estructuras sociales, es decir, la reproducción de estratos sociales a lo largo del tiempo y a lo largo de su paso por la escuela, y también en los procesos de legitimación cultural, es decir, la escuela legitimando valores y condiciones sociales de determinados grupos, digamos, que habían accedido previamente al bien educado, o grupos ilustrados, élites económicas, culturales, etc. Y luego de esto, bueno, ahí encontramos también las teorías de la resistencia, que de alguna manera, más allá de su cierto optimismo, digamos, lo que traen es una revalorización, digamos, del rol de la escuela, ya no como padeciendo una reproducción o siendo parte de un sistema reproductor, sino también tratando de identificar algo que también trajeron las perspectivas etnográficas, que avanzaron en la tematización histórica de las relaciones de poder y la producción de la cultura escolar como una instancia de poder. Digamos, lo que trajeron es, bueno, hay que mirar lo que sucede a nivel escolar, hay que mirar lo que sucede a nivel de establecimiento escolar, no solamente tematizar reproducciones sistémicas, como si fueran unas reproducciones automáticas de la desigualdad. Hallamos que hay un conjunto de conceptos presentes en la discusión, que lo que buscan, bueno, era evidenciar de qué manera se producían las desigualdades, ¿no? Ahí hallamos conceptos como los de segmentación, los de segregación, los de fragmentación, los de exclusión, de marginación, y ahí claramente, digamos, identificamos, podemos plantear que aquellos conceptos que por ahí más se acercan a la tematización relacional de la desigualdad son los conceptos de segmentación y de fragmentación. Ahora voy a decir un poquito más sobre eso, pero lo que me interesa remarcar es que, digamos, para mirar la desigualdad a partir de esta revisión de los conceptos digamos, nos resulta necesario sí o sí ir a mirar las tipologías de escuelas, un poco como con un aire de familia, con lo que recién señalaba Felicitas, que está en el artículo de Feli y de Oscar, sobre las configuraciones institucionales, ¿no? Es decir, necesitamos ir a ver lo que sucede en los establecimientos también porque las políticas educativas no solamente puedan ser un factor que reproduzca y contribuya a la reproducción de la desigualdad o a su profundización, sino que también puede ser un factor que busca atenuarlas. Pero ahí hallamos una nueva variable, digamos, que es la capacidad de los establecimientos escolares de, como se suele decir, poner en acto esas políticas, pero sobre todo de apropiarse de los recursos que las políticas despliegan. Como me quedan solamente 2 minutos, les voy a pasar a señalar que en el trabajo buscamos tematizar la desigualdad, las relaciones entre desigualdades sociales y educativas en pandemia, bueno, recuperando un trabajo que en el marco de esta investigación habíamos hecho previamente, con un artículo, un estado del arte que publicamos con la coordinación de Silvia Cerveto, donde también pudimos ver que las desigualdades en la pandemia podían verse desde las políticas, es decir, desde la dotación de más o menos recursos de conectividad a las escuelas, podía verse desde lo que las familias demandaban y las condiciones sociales en las que se encontraban en transformación durante ese contexto, pero también tenían que ver con lo escolar, es decir, lo que cada escuela y cada grupo docente, directivo y redes de actores locales, tramas locales pudieron hacer, es decir, lo que cada escuela pudo hacer con lo que contaba. En este sentido, planteamos la idea, la categoría de que las desigualdades son dinámicas, es decir, de que la relación entre los elementos de las desigualdades, las dimensiones de las desigualdades, varían a lo largo del tiempo, y del
que en la pandemia estábamos frente a una reconfiguración, acá retomando una categoría de Norbert Elias, una categoría sociológica clásica, que es que había un cambio en la forma de ensamblar o organizar los componentes de un todo. Y concretamente lo que estamos tematizando a partir de la investigación y en este artículo es que las relaciones entre las distintas dimensiones de la desigualdad se reconfiguraron. Es decir, algunas se acercaron más a otras y algunas se distanciaron más de otras. Entonces, en función de eso, elaboramos esas dimensiones, tematizándolas, digamos, siempre estos constructos analíticos, bueno, tienen el carácter de que lo que buscan es aportar claridad a algo que está mezclado y se manifiesta siempre con su complejidad en la realidad. Pero lo que buscamos con la categorización de estas 4 dimensiones es tratar de desglosar de qué manera pensamos y analizamos las desigualdades que se estaban produciendo y que se producen históricamente y a partir de la pandemia. Entonces ahí tenemos las desigualdades sociales, las clásicas, las referidas a los recorridos y a los recursos materiales y simbólicos de los hogares, familias, individuos, en cada contexto, las desigualdades en la estructuración de la oferta y la diferenciación intrasistema, ¿no? Acá nosotros hablamos constantemente de las categorías, ¿no? De las categorías en las que se organiza la oferta escolar, ¿no? Por modalidades, por ciclos, por ámbito, por sector de gestión, ¿no? Que han sido categorías clásicas, ¿no? La diferencia entre el sector estatal y el sector privado, por ejemplo, para mirar y tematizar las desigualdades. Bueno, no es solamente pandémico, esto es previo, pero digamos cuando uno se pone a mirar la producción de los circuitos escolares o la producción de los fragmentos escolares, es porque de alguna manera esas categorías, las modalidades, los ámbitos, los sectores de gestión, ya no tienen la fuerza explicativa que tenían antes, aunque siguen siendo, digamos, no los descartamos, siguen siendo un factor que organiza nuevas producciones de desigualdad. Entonces podemos tematizar que tratar de pensar nuevas figuras de la desigualdad, es decir, retomando esto que les decía antes de Norbert Elias, es cuánto se acerca o cuánto se parece una escuela de un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, una escuela estatal del sur de la ciudad de Buenos Aires con una escuela parroquial de una localidad intermedia en Córdoba, o cuánto se parece una escuela agrotécnica estatal de la provincia de Buenos Aires con una escuela privada técnica de élite de Córdoba, digo, ¿no? Para poner en juego acá todas las categorías que hemos desplegado a lo largo de la investigación. Es decir, no damos por hecho que las categorías en las que se organizan el sistema son las únicas que explican la producción de la desigualdad antes de la pandemia, pero sobre todo a partir de lo que vimos con la investigación. Y luego tenemos las desigualdades que son producto de la organización institucional de la escuela, y acá esto, digamos, la fragmentación educativa es la que explica que justamente vayamos a escuelas muy distintas entre sí en cada una de las provincias donde hicimos trabajo de campo, a buscar diferencias pensando que los equipos escolares, que docentes, directivos y las mismas estudiantes también operan en la atenuación de las condiciones de desigualdad. Y por último, tenemos la construcción pedagógica de las desigualdades, que son, bueno, el currículum explícito, oculto, las propuestas de enseñanza, es decir, de qué manera todas las prácticas y dispositivos de enseñanza producen también desiguales valoraciones en lo que los estudiantes saben y cómo se vinculan con el saber. Y termino con esto, que ya me estoy pasado de tiempo. Podemos plantear algo que, bueno, es obvio, pero en el proyecto lo planteamos con datos, es decir, que durante la pandemia ha habido una profundización de las desigualdades, por ejemplo, entre sectores de gestión, algo que recién también venían planteando Felicitas y Oscar, pero que hay también una reconfiguración de las categorías en las que ver las desigualdades. Entonces, por eso, por ejemplo, al interior del sector estatal, nosotros nos encontramos con escuelas ubicadas en contextos sociales y territoriales de menores privaciones, y otras
escuelas con mayores privaciones y con equipos escolares y de supervisión, con capacidad de conducción jurisdiccional, que aún en un contexto de mucha privación, pudieron, porque había capacitación, había formación docente previa, había equipamiento tecnológico, había un equipo con una conducción, un equipo docente con una conducción como muy clara, que pudieron dar una mejor respuesta en torno a el tipo de actividades y de vínculo que establecieron con los estudiantes y las estudiantes a lo largo de la pandemia, que nos hace pensar que digamos, el contexto de mayor o de menor privación no siempre determina la capacidad también de los equipos escolares, de los establecimientos escolares para atenuar esas condiciones de desigualdad. Bien, llegó hasta ahí porque ya me pasé, Nancy. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Me gusta pensar que estas presentaciones son una relectura, una reinterpretación de escrituras colectivas, ¿no? Como ha sido este artículo que presentaste. Así que nos sentimos muy reconocidas, creo que hablo también por Claudia en ese trabajo. Quería agregar que en el inicio de este proceso participó también Daniel Pincas de un encuentro de trabajo y en primeras escrituras, aunque después no nos acompañó en el final, pero algunas de estas cavilaciones también lo tuvieron a él como colega para darle esta forma, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar otra producción colectiva. En este caso, Sebastián Fuentes ha sido coordinador, investigador responsable del nodo Flaxo, así que él también organizó la tarea de ese equipo de trabajo de investigación, uno de los nodos. Ahora Juan Suaznávar y Daniela Valencia van a presentar el artículo. Daniela fue investigadora vinculada al proyecto en los equipos de Flaxo y Juan en los equipos de UNICEF. Y nos encontramos a propósito de procesar información estadística y construir la encuesta también. Así que les escuchamos. Bueno, tenemos una presentación. Ahí está. Bueno, buenas tardes y bueno, es un gusto formar parte de esta presentación. La verdad, haber formado parte también con el artículo en el dossier. Bueno, nuestro trabajo tiene este título, el uso de la información estadística gubernamental para caracterizar desigualdades sociales y educativas en los territorios, que empezamos a trabajar con Juan, pasando al siguiente, con un foco especial en poner, para el comentario respecto del valor y el potencial que tienen las fuentes estadísticas oficiales para investigaciones de estas características, esta naturaleza, como antes comentaron en presentaciones antecedentes, y sobre todo destacando el potencial aprovechamiento que tiene las fuentes de información. Va a ser un artículo especialmente metodológico, en el cual partimos de unos ciertos conceptos. A pasar a la siguiente, por favor. Trabajamos sobre 3 cuestiones principales que tienen que ver con las características de las fuentes de información, ¿no? en sus usos potenciales, en la investigación de estas características, algunas limitaciones que encontramos en estos procesos de trabajo, y bueno, una serie de recomendaciones en pos de pensar las interacciones con las áreas productoras de información, ¿no? En los procesos de producción de conocimiento. Bueno, un comentario breve de este repaso que hicimos sobre las fuentes de información disponibles, bueno, entendiendo estas fuentes como fuentes gubernamentales, que son generadas por agencias del Estado, ¿no? Y esto les confiere una ciertas características, alcances y limitaciones que les son propias, y que es un factor importante a tener en cuenta por los equipos de investigación que hagan uso de ellos. En particular, en el artículo abordamos 2 tipos de fuentes. Por un lado, las fuentes estadísticas socioeducativas, hicimos una breve descripción del EPH y el censo propias del INDEC, y nos detuvimos también en las fuentes propiamente educativas del Ministerio de Educación, en particular sobre el relevamiento anual, el padrón oficial de establecimientos y la evaluación Aprender. Que bueno, en parte
hicimos uso de estas fuentes de información en el proyecto. En particular, nos interesó poner un poco de foco sobre los medios de acceso de la información, ¿no?, que es de carácter público y están disponibles de manera en línea. Y en particular el relevamiento anual, bueno, cuenta con los anuarios estadísticos, bases usuarias y también con la posibilidad de hacer pedidos de información. Bueno, en relación con esto me voy a detener un segundo en lo que son las bases usuarias, que son instrumentos o herramientas de trabajo que nos fueron de mucha utilidad, sobre todo para realizar caracterizaciones al inicio de la etapa cualitativa de este proyecto de investigación, ¿no? Trabajamos sobre algunos indicadores de trayectorias escolares, y bueno, el potencial que tienen las bases usuarias tiene que ver con el nivel de desagregación que ofrecen, ¿no?, que presentan información a nivel de los establecimientos, pero que a su vez tienen una limitación que la información pública no presenta datos de los departamentos, ¿no?, a nivel de los territorios, con lo cual eso es una primera limitación que encontramos para poder hacer un análisis microterritorial. Sin embargo, es posible hacer pedidos de información a la agencia que produce la información, que de todos modos, obteniendo la información solicitada, esta información no siempre está completa, por motivos de resguardo de la identificación y el anonimato de los establecimientos. Así que bueno, eso fue de mucha utilidad para el propio proyecto, y que bueno, trabajamos en algunas producciones que ahora va a comentar Juan. Bien, luego en el artículo nos propusimos hacer esta revisión más de corte metodológico de lo trabajado en el marco del PISAC, teniendo en cuenta algunas características que tienen que ver con el volumen, ¿sí?, las dimensiones del proyecto, la cantidad de instituciones, y sobre todo, no por la cantidad de instituciones en sí mismas, sino de participantes, sino por el alcance territorial. Entonces, una de las cuestiones vinculadas con esto era la posibilidad de utilizar índices sintéticos que permitieran reunir ese conjunto de información disponible para poder hacer una caracterización y sobre todo tomar decisiones a lo largo del proyecto, de los diferentes pasos del proyecto y de los diferentes componentes. Ahí en el artículo mencionamos en la introducción donde están los múltiples componentes que tiene el proyecto, las encuestas, los estudios cualitativos, la selección de la muestra. Entonces, uno de los desafíos era poder brindar algún tipo de herramienta a partir de esta información para que los diferentes equipos y nodos tomen decisiones. En este sentido se trabajó con dos índices. Uno es un índice que es preexistente, que es un índice que se llama el Índice de Contexto Social de la Educación, un índice que está construido a partir de información del censo 2010 en ese momento, y que caracteriza o construye estratos de vulnerabilidad en los territorios, considerando los hogares donde habitan personas entre 3 y 17 años en base a un conjunto de dimensiones socioeconómicas que están explicadas ahí en el artículo. La utilidad de este índice es que permitió en el diseño del proyecto de investigación la selección de jurisdicciones y departamentos para análisis en profundidad después a lo largo de los proyectos. Ahí van a encontrar en el artículo alguna cartografía donde está hecha la caracterización de cuáles fueron las jurisdicciones participantes, los departamentos seleccionados para poder cubrir los diferentes estratos de vulnerabilidad según este índice. Pero luego, y algo que se construyó en el marco del propio proyecto, fue poder pensar un índice más vinculado con los indicadores estrictamente educativos a partir de las fuentes gubernamentales que mencionó Dani anteriormente. Y ahí se trabajó en la construcción de un índice sintético, que es el Índice Situacional de Trayectorias Escolares en la Educación Secundaria, el ISTES, que lo que busca ahí es, de alguna manera, reunir a partir de lo disponible en el RA, tomando 4 indicadores equiponderados, construir ese índice para poder caracterizar las trayectorias educativas a nivel de las instituciones, pero luego de forma agregada para los departamentos y también para las jurisdicciones, para poder caracterizar diferentes niveles de continuidad. ¿Sí? Entonces, primeramente se construyó este índice, se generaron los puntajes correspondientes, y a partir de eso se elaboraron, ¿cómo se llama? Niveles de continuidad y discontinuidad de las trayectorias educativas, ¿sí? Que eso se volcó a través de del recurso de tableros interactivos,
se volcó en un sistema que está en línea, que esto se accede al artículo, está disponible el link para que esto, de alguna manera, la información continúe siendo pública y pueda ser reutilizada para poder caracterizar esos territorios. Primeramente se trabajó con el año 2015-2019, que era la información disponible al momento del procesamiento, luego se hizo una actualización, y es lo que hoy está colgado en línea, una actualización a 2015-2020. Ahí se podía analizar este índice, ¿sí?, con diferentes niveles de desagregación, no solamente para comparar la situación de diferentes jurisdicciones o de diferentes departamentos en los 2 años, sino también para poder trabajar con al interior de una misma jurisdicción, para uno o ambos años, poder caracterizar por ámbito, por sector o por la pertenencia a la modalidad técnica o no. Ahí está en breve la descripción, que se elaboran como 3 categorías de clasificación de lista, en altos niveles de continuidad, niveles medios de discontinuidad o trayectorias continuas. No lo desarrollamos más bien porque las especificaciones están en el artículo. En el artículo agregamos algo que como un plus, que es decir, si los índices trabajan sobre cuestiones distintas, si existía alguna posibilidad de pensar alguna correlación. Hay un ejercicio puesto ahí de correlacionar el ISTE con el ICSE. Es un ejercicio, digo, que no es para mirarlo con rigurosidad metodológica por cuestiones de comparabilidad de fuentes y demás, pero sí nos permitía explorar algunas de estas cuestiones que nos interesaban en relación con las limitaciones y características de las fuentes. Y de ahí, en ese último apartado del el artículo, mencionamos algunas cuestiones relativas a las recomendaciones, a cómo la investigación puede retroalimentar la producción de información, o sea, retroalimentar dando algunas recomendaciones a las áreas productoras de información para generar ahí un feedback en relación con esto. Y ahí básicamente tiene que ver con pensar algunas cuestiones en relación con la disponibilidad y características de la fuente, su consistencia y estabilidad en el tiempo, ¿sí? Hay cosas que se proponen hacer la base de usuarios, pero que no siempre funcionan así, y sobre todo el tema que tiene que ver con la accesibilidad a las fuentes de información en diferentes grados de desagregación para la investigación. Bueno, muchas gracias, Juan, Daniela, también por el esfuerzo de esta explicación técnico-metodológica que le pone forma y operacionalidad a algunas de las ideas y conceptos que venimos trabajando en el marco del proyecto y en este dossier en particular. Así que ellos le han puesto mucha cabeza, me acordaba ahora de algunos intercambios whatsapperos para ver qué podíamos ver en estos gráficos, y de muchas reuniones de trabajo para llegar a estos usos, que son también, bueno, los usos que se espera se amplíen en el campo de la investigación, incorporando herramientas cuantitativas con esta potencialidad. En esa misma línea vamos a escuchar ahora el artículo, la presentación de Mariana Sosa, que también integró el equipo PISAC, por CIS y Desconicet, trabajando específicamente sobre la encuesta y sobre educación secundaria técnica. Te escuchamos, Mariana. Perfecto. Bueno, primero que nada, quería agradecer la invitación a participar en la publicación y en esta presentación. Yo lo que voy a hacer es presentar un artículo que se titula Efectos de la pandemia en la educación técnica de nivel secundario y su relación con las desigualdades en Argentina, en el cual se analiza el tema de las desigualdades en clave de modalidad, centrado en la modalidad técnico-profesional. Este artículo tuvo como objetivo analizar los efectos de la pandemia en la educación técnica de nivel secundario en este contexto de reconfiguración y profundización de las desigualdades existentes previamente en el país. Y bueno, para ello analizamos la información de la denominada encuesta de evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica realizada por el Ministerio de Educación Nacional durante el año 2020, y la que se llevó a cabo en el marco de este proyecto conjuntamente con dicho ministerio en el año 2021. En el artículo consideramos 2 ejes. En primer lugar, se analizó la continuidad del proceso pedagógico durante la pandemia en las escuelas secundarias, y en segundo lugar se puso el foco en la continuidad en las prácticas profesionalizantes. Dentro de los principales hallazgos de este estudio se puede destacar que las importantes dificultades que enfrentaron los estudiantes y sus familias en relación a la continuidad pedagógica se vinculan a las limitaciones económicas preexistentes. Pero por otro lado, considerando las particularidades de la modalidad técnica ligada a la formación de carácter
práctico, pudimos observar diferentes situaciones en el desarrollo de las actividades prácticas en talleres y laboratorios y en las prácticas profesionalizantes, las cuales muestran algunas especificidades según orientación. Parte de estos hallazgos los voy a mostrar ahora en algunos gráficos. En la educación secundaria técnica, casi 9 de cada 10 directores encuestados señalaron las limitaciones o falta de conectividad a Internet y la falta de equipamiento, como computadoras, así como las dificultades económicas. O sea, en este caso, estos lo señalaron el 79% de los encuestados. Sobre este punto, podemos observar algunas diferencias según modalidad, es decir, según si la secundaria es técnica o es secundaria común. En todas ellas vemos que los equipos directivos de las escuelas técnicas muestran una mayor proporción de respuesta afirmativa al ser consultados por estas dificultades. Por esta razón, podemos interpretar que las dificultades que debieron enfrentar los y las estudiantes en el contexto de confinamiento y medidas de emergencia sanitaria se intensificaron en el caso de los estudiantes de modalidad técnica. Entre las 3 dificultades identificadas como las más importantes se encuentran conectividad, equipamiento y dificultades socioeconómicas, y lo que podemos ver también en este gráfico es la brecha que existe entre secundaria común y secundaria técnica. Y esta brecha resulta más desfavorable para las y los estudiantes de educación técnica. Un segundo interrogante que analizamos en el artículo refiere a las desigualdades que pudieron observarse en las prácticas profesionalizantes de la modalidad técnico-profesional. Por las dudas aclaro un poquito sobre esto. Las prácticas profesionalizantes son una materia obligatoria para las y los estudiantes de los últimos años de la secundaria técnica. Se incorporaron a la currícula de nivel secundario a partir de la Ley de Educación Técnica sancionada en el año 2005, y bueno, consisten en la aplicación práctica de los saberes incorporados durante la formación y tienen como objetivo lograr que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando. En este sentido tienen el objetivo de acercar a las y los estudiantes a las actividades del perfil profesional, y tienen una carga horaria de 200 horas reloj anual. Ahora sí, miramos el gráfico. En relación con la continuidad de las prácticas profesionalizantes durante la pandemia, podemos ver un alto nivel de continuidad de las mismas teniendo en cuenta las dificultades del contexto. El 66% de los establecimientos señala haber podido dar continuidad a las prácticas profesionalizantes durante la última etapa del año 2020, proporción que aumenta al 75% a inicios del ciclo lectivo del 2021. En el gráfico que mostramos acá, vemos que la modalidad de asistencia durante la continuidad de las prácticas profesionalizantes en 2021 según orientación. Se observa que la orientación agropecuaria es la que pudo dar continuidad a las prácticas profesionalizantes de forma presencial en mayor medida, ya que esta orientación pudo darle continuidad a la presencialidad en un 45% de los casos, mientras que la orientación industrial y servicios pudo hacerlo en un 33% de los casos. En este gráfico, en el tercero, podemos ver la proporción de estudiantes de educación técnica que participaron de prácticas profesionalizantes en entornos reales de trabajo durante la pandemia. Esto de los entornos reales tiene que ver con que la realización de estas prácticas se desarrolle en empresas, ONGs u otros lugares en los cuales las prácticas profesionalizantes se desarrollan en entornos laborales reales, a diferencia de los que se realizan de forma virtual o los que se realizan en el establecimiento escolar. Bueno, acá, tal como vemos en este gráfico, la orientación agropecuaria tuvo la oportunidad de desarrollar en mayor medida que el resto de las orientaciones prácticas en entornos reales, mientras que la orientación industrial y servicios muestra que un mayor porcentaje de alumnos y alumnas no participó de prácticas en entornos reales de trabajo. Esto puede deberse a que, bueno, por sus características y por el ámbito, las escuelas de orientación agropecuaria cuenten dentro de sus propias instalaciones
con espacios adecuados para que las y los estudiantes de los últimos años de nivel secundario puedan desarrollar las prácticas en entornos reales de trabajo. Y bueno, a modo de mostrar algunas de las principales conclusiones, a partir de lo analizado en la modalidad técnica y en la continuidad pedagógica durante la pandemia, pudimos ver que si bien las dificultades económicas fueron identificadas como uno de los principales obstáculos que debieron enfrentar los y las estudiantes y sus familias para poder adecuarse al proceso de continuidad pedagógica que incluía clases virtuales, y que esa posibilidad está asociada con las desigualdades previas a la pandemia y a las condiciones de las familias, también pudieron caracterizarse las diferentes estrategias que adoptaron las escuelas para poder dar curso a los procesos formativos aún en esta situación compleja que planteaba la pandemia. Y en este marco pudieron identificarse algunas diferencias según orientación formativa, así como el peso que las desigualdades sociales imprimen sobre las y los estudiantes. En este sentido, pese a que las desigualdades sociales ligadas a las dificultades de acceso a los dispositivos tecnológicos presentaron un peso significativo entre las y los estudiantes de escuelas técnicas, las dificultades determinadas por esto parecerían verse atenuadas por la implementación del proceso de continuidad pedagógica que pudieron llevar a cabo algunas escuelas, especialmente durante el año 2021. Y bueno, dicho proceso operó favorablemente, permitiendo la continuidad en los aprendizajes de los estudiantes, así como sosteniendo el lazo con el sistema educativo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Mariana, también por el esfuerzo de síntesis en la presentación. Como decíamos al inicio, hay una preocupación por dar cuenta de la multidimensionalidad en los modos de expresión de las desigualdades, y el trabajo que Mariana nos comparte también pone un foco sobre esto, ¿no? Así que también valoramos mucho su aporte, además de su involucramiento en los equipos de trabajo durante todo el proyecto. Bueno, le hemos pedido a Sandra Ziegler, investigadora, colega de Flaxo, directora de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en educación, y además coordinadora de un grupo de investigación que ya tiene muchos años y mucha trayectoria mirando las élites y las desigualdades socioeducativas en un grupo, en un núcleo que trabaja desde Flaxo, y también su trayectoria con lo que se llama NEPEC Grupo Viernes. Le hemos pedido que por esa expertise y por esa preocupación y por proyectos que siguen en curso vinculados a estos temas, sea lectora de nuestros trabajos y comentarista. Así que, Sandra, agradecerte el esfuerzo y también la disposición. Sandra es también investigadora del equipo PISAC y ha colaborado en el diseño del proyecto, así que te escuchamos, Sandra, gracias. Bueno, muchas gracias, Nancy, al resto también del equipo editorial de la revista Propuesta Educativa, a Claudia por la organización del dossier, y a todos los autores y autoras que participaron de este número, que, como bien decían antes, digamos, celebramos su publicación porque nos permite aproximarnos a los resultados de este proyecto de investigación tan sustantivo y ambicioso, que se desarrolló con gran esfuerzo desde muchos equipos de investigación de distintas universidades del país. Y también señalar que en un momento muy crítico para la producción de la investigación, porque se generó en el mismo momento en que estábamos en la condición de aislamiento en nuestros hogares, así que desde ese lugar también ha sido una forma de producción muy inédita. Bueno, tengo algunos comentarios a partir de la lectura de los 4 artículos, y sobre todo de poder escucharlos ahora en la presentación, porque siempre cuando uno toma un poquito de distancia, como arma también una forma de comunicación de los artículos, y eso también genera digamos, un impacto respecto de su recepción. Les pido disculpas si algunas de las cosas que voy a decir tal vez reiteran cuestiones que se han señalado, pero he armado una presentación a partir de la lectura, y las presentaciones de ustedes reflejan también el contenido de esos artículos.
Pero bueno, mi primer reacción ha sido que este dossier es una oportunidad para desarrollar una reconceptualización en torno a las desigualdades sociales y sobre todo las desigualdades educativas, en diálogo con esas desigualdades sociales, y que la conceptualización sobre estas desigualdades tiene un desarrollo específico en el campo educativo de larga data. De hecho, digamos, parte del dossier se dedica exhaustivamente a hacer una reconceptualización de cómo y qué se ha producido en el campo académico de la educación en torno a las desigualdades educativas, pero sobre todo retoman, digamos, la recepción de esas teorías sociológicas sobre la desigualdad educativa en el contexto de nuestro país, y presentan un raconto muy interesante y una forma de lectura respecto de esos estudios, para justamente poner marco al tema de la desigualdad y poder pensarla tanto en su, digamos, en su vertiente como más estructural, como al mismo tiempo ver, digamos, cómo, digamos, ver estas desigualdades en una clave relacional, como ustedes decían, retomando el aporte de Tilly, y revisando sobre todo estas desigualdades en clave dinámica. Me parece que tal vez si tomamos aquel trabajo clásico de Fitoussi Rosanvallón, donde hablaba de las desigualdades estructurales y las desigualdades dinámicas, creo que el dossier presenta una excelente oportunidad para mirar diacrónicamente, digamos, por una parte, cómo se ha conceptualizado la desigualdad, pero también como las nuevas caras que las desigualdades adoptan en este momento de reconfiguración, donde precisamente la pandemia es un clivaje interesante para mirar cómo estas se reordenan, ¿no? Digamos, el proyecto COVID, a propósito de trabajar en esa situación de investigación en el contexto de la pandemia, permite justamente dar cuenta de las transformaciones de estas desigualdades, y el dossier, en alguna medida, reordena algunas de las preguntas que nos veníamos haciendo y las revisiones que parte de la literatura planteaba sobre este tópico. Yo creo que este es un elemento interesante para leer transversalmente los artículos, y precisamente, digamos, uno puede ver, digamos, cómo hay reconfiguraciones en las formas de transmisión, que bien mencionaban en la presentación ustedes, en la diferenciación entre lo estatal y lo privado, transformaciones en cómo la desigualdad se expresa en los diferentes territorios, en las escalas urbanas y rurales, en las modalidades del sistema educativo, bueno, con una visión también específica, como bien señala ahora al final, el artículo de la revisión sobre las transformaciones en el ámbito de la educación técnica como un ejemplo en particular. Además de la presentación de los resultados del estudio, que desde ya tiene un gran valor por el volumen que implica esta investigación y por el trabajo de los equipos involucrados, los artículos, desde mi punto de vista, enriquecen y revitalizan la producción en el campo, digamos, que hemos acuñado en términos de la conceptualización sobre la desigualdad, y también la búsqueda de aportes empíricos para poder explicar estas desigualdades educativas. Los trabajos abordan una reconceptualización sobre estas, y justamente, bueno, como señalaban al principio Claudia, Nancy, Sebastián, hacen un esfuerzo por plantear las dimensiones de estas desigualdades, y se identifican inclusive distintos planos de análisis. Entre los planos se toman la desigualdad en términos de la oferta y la diferenciación al interior del sistema educativo, se la mira desde la clave de la organización institucional y la capacidad de respuesta de las instituciones frente a este contexto de la pandemia. Abordan también la construcción pedagógica de las desigualdades, dada por los mecanismos institucionales, el currículum explícito y el oculto, las propuestas de enseñanza, la relación que se entabla con el saber, con la evaluación, etc. Algunos de estos temas se profundizan en estos artículos, otros se esbozan de manera muy oportuna como agenda de investigación a seguir profundizando y explorar.
Me voy a detener en algunos aspectos a comentar, como siempre se trata de un recorte entre muchos otros posibles, pero son tal vez como reacciones ante la revisión y la lectura de algunos de los artículos. Como les estaba diciendo, el dossier retoma la conceptualización de las desigualdades intrasistema, y bueno, y un tema muy interesante es cómo se trabaja el peso que representa la división entre la educación estatal y la privada, que es una de las variables fuertemente explicativas de las condiciones de desigualdad en este estudio. Particularmente, bueno, como han desarrollado Felicitas y Oscar, este es uno de los ejes estructurantes de su artículo principalmente, y cabe colocar en perspectiva, cuando lo leía, como bien señalan los autores, sabemos que el peso de lo privado en nuestro país es menor en el promedio de la educación nacional. De hecho, digamos, tenemos un 71% de la matrícula que asiste a la educación estatal en el nivel secundario, pero al mismo tiempo esta fuerte presencia de la matrícula en el sector estatal tiene una importante concentración en los grandes centros urbanos. De hecho, como bien señalan, la mitad de esta matrícula, digamos, Cava tiene la mitad de la matrícula en la educación privada, la provincia de Córdoba un 40%, la provincia de Buenos Aires un 30%, y luego hay otras 7 provincias del país donde la matrícula privada ronda el 25%. Por lo tanto, digamos, es de sumo interés ver las brechas que hay entre lo estatal y lo privado, pero sobre todo también advertir que estas condiciones adversas que se presentan, mirando ante todo la encuesta nacional, que se concentran en el sector estatal principalmente, las condiciones de mayor desventaja se agrupan en el sector estatal principalmente, nos advierten que esta concentración y este atravesamiento de la desigualdad atravesó fuertemente, digamos, si tomamos un promedio, a 7 de cada 3 chicos de las escuelas secundarias de nuestro país. Entonces, digamos, me parece que para poner en dimensión esta cuestión de la desigualdad, y sobre todo considerando los resultados sumamente desventajosos que esa encuesta arroja en el ámbito de educación estatal, mirarlo de la mano de estas cifras nos permite advertir el peso de la condición de desventaja en las instituciones del sector estatal y cómo han atravesado las condiciones de la pandemia. Al dar cuenta de las desigualdades entre ambos sectores, se registran las distancias en las posibilidades de respuestas ante la emergencia, como bien señala el artículo, y la adaptación a nuevas condiciones y los recursos materiales en cada lugar. Y cabe señalar y preguntarse, bueno, por la fragilidad de las estructuras institucionales en los casos de las instituciones del sector estatal, en cuanto a sus condiciones materiales, la incidencia en la dirección institucional como un espacio muy importante que hace a la densidad de la trama de las instituciones en particular, y por supuesto también considerar la distribución en estas instituciones según el perfil socioeconómico de las familias. Esto por tomar algunas variables. De hecho, digamos, los artículos abundan en muchas otras dimensiones que analizan. Pero, digamos, me parece importante digamos, registrar, digamos, como en primer lectura, ¿no?, respecto a estas condiciones de desigualdades, estos trazos gruesos, ¿no?, que hacen justamente a estas situaciones de desventaja. Un lugar aparte que me parece que es muy relevante y que aparece en los datos del estudio es el tratamiento, y sobre todo en la encuesta que retoman Oscar y Felicitas, los resultados de la encuesta que retoman Oscar y Felicitas, es el tratamiento en relación con las condiciones de trabajo docente y con una serie como de variables más estructurales que analizan, donde hay datos muy elocuentes en relación con la situación del pluriempleo y la cantidad de estudiantes que atienden los profesores de nivel secundario en cada sector. Para eso, bueno, invito a leer los datos específicos en el artículo, pero me parece de suma relevancia revisar este tipo de resultados, porque después de la discontinuidad del censo docente, nuestro último censo docente es del año 2014, justamente para mirar desigualdades, arrojan datos, bueno, recientes y que son sumamente sustantivos para mirar esta temática en particular. De hecho, como dato creo que lo señalaban, pero la encuesta que ellos toman para el análisis recupera respuestas
casi 6.750 docentes de nivel secundario y más de 1.800 directivos de todo el país. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen de información muy importante como para mirar, y quisiera como destacar y poner en valor estos datos en particular que aparecen en el trabajo, y lo señalo también como una observación en general para la investigación de PISAC, como para poder mirar atentamente esos vacíos tal vez en la información estadística disponible, que este relevamiento permite en algún lugar, y esta investigación permite reponer, ¿no? Y vuelvo ahí, digamos, sobre el comentario que hacían Juan y Daniela, que lo hacen en su artículo y que lo hacían en la presentación también, acerca de las dificultades en el trabajo con las estadísticas oficiales, las vacancias, etc. También señalaría como un valor a destacar, el esfuerzo de retomar en varios de los análisis de estos artículos del dossier fuentes secundarias y la elaboración de índices que se ponen a prueba para medir la desigualdad. Particularmente, desarrollan este trabajo cuantitativo de gran escala, y también lo combinan, ¿no?, con los resultados del trabajo de campo de una cantidad muy importante de equipos de investigación que formaron parte del proyecto PISAC. El dossier atiende en este sentido al desafío de marcar un diferencial respecto de la proliferación de mediciones que de hecho se desarrollaron durante la pandemia. Cuando yo leía los artículos recordaba que durante esos años hubo una cantidad importante de encuestas aplicadas y procesamiento de datos que se desarrollaron al calor de la situación de ASPO y DISPO, algunos desarrollados desde organismos internacionales, desde el propio Estado, algunos estudios más acotados, pero sin embargo, digamos, el dossier retoma en algunos casos algunas de estas mediciones, como la encuesta nacional, desarrolla también una encuesta propia, pero tiene el valor agregado sobre todo de acuñar conceptos para la investigación, para seguir pensando por una parte, esta situación tal vez como traumática que hemos vivido en ese momento, pero también seguir pensando en la producción de la investigación educativa en torno a las desigualdades hacia adelante. O sea, uno puede reconocer estos datos recopilados en esos años, más la recopilación específica desarrollada por PISAC, pero sobre todo el valor diferencial del dossier está en esta reconceptualización y en conectar esas discusiones con discusiones previas del campo educativo e instalar también una agenda a futuro. Como empecé a señalar brevemente, el dossier insiste en la necesidad y en las dificultades en relación con las estadísticas educativas y revitaliza la deuda en relación con el acceso a la información que tenemos desde la investigación, los problemas que existen en los sistemas de datos y la escasez de abordajes cuantitativos que hay en nuestras investigaciones. Creo que esto, digamos, uno por contraste lo puede ver, porque hay un esfuerzo importante por recuperar una tradición de investigación cuantitativa, que es un problema vinculada a, digamos, su escasez, es un problema vinculada a la tradición de nuestros estudios en el campo educativo en particular, y también una vacancia en la formación de los investigadores. Y por último, señalaría una valoración respecto a este dossier como una de las primeras reflexiones que están tomando datos de diferentes momentos de la pandemia, pero ya con cierta distancia, ¿no?, que nos permite, como decía recién, conceptualizar esa experiencia, ya no al calor de los acontecimientos, sino conectándola diacrónicamente con nuestros conocimientos sobre la educación secundaria y sobre una agenda de investigación instalada. Y quisiera señalar que la mayoría de los artículos también cierra con algún tipo de agenda emergente, ¿no?, con algún tipo de agenda posible para ir recuperando en estudios posteriores. De hecho, digamos, tanto la presentación de Felicitas y Oscar, como la presentación del artículo de Claudia, Sebastián y Nancy, como cierran, ¿no?, sus artículos planteando, nuevos agrupamientos, nuevas dimensiones, temas emergentes, etcétera, abriendo como posibilidades de que estos sean retomados en agendas de investigación futura. Así que hasta aquí una reacción respecto del aporte de los artículos y la valoración de la producción realizada. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos, Sandra, por el esfuerzo de lectura, de análisis y de organización de las ideas y estos comentarios que consideramos muy valiosos para volver sobre nuestras propias escrituras o para pensar otras, por esto que vos decías también de la agenda futuro que se abre. Me interesa destacar que la coordinación de estos proyectos de investigación, todos los que fueron seleccionados por la agencia en el marco de esta convocatoria, estuvimos interpelados a comunicar avances y resultados durante todo el proceso de trabajo. Creo que ahí hubo también una apuesta y una atención interesante para que los resultados también dialoguen con quienes están vinculados en las áreas de decisores, digamos, espacios de decisión en la política, en los distintos sectores y ministerios que han estado a cargo de gestionar cada sector en pandemia. Entonces, esta referencia que vos también hacés a cómo seguir pensando y analizando las políticas y qué diálogo podemos tener con lo que se hace, con lo que se pudo hacer, bueno, fue una preocupación también de la convocatoria y un ejercicio para nosotros de divulgación. Ahí estaba Fernanda Luna, que participó también del encuentro que se hizo en el CCK como cierre de todos los trabajos, y dar a leer también a otros colegas especialistas del campo reacciones de estos resultados que creemos también siguen quedando para otros análisis. Lo último que quisiera decir para cerrar el encuentro, en primer lugar agradecer a Laura Las Heras, secretaria técnica del programa Educación, Conocimiento y Sociedad, por la colaboración para organizar este encuentro, y también Lionel Costa, quien está a cargo de los temas de difusión y de comunicación. Nos ayudan a pensar esos modos de vincularnos también con otros colegas del campo, así que el trabajo de ellos ha sido muy valioso para poder organizar esto. A la dirección de la revista y a las colegas de la revista también por admitir que los resultados de PISAC tuvieran espacio en la revista Propuesta Educativa. Nos hemos comprometido, las universidades y centros de investigación que tienen revistas académicas, que estas revistas pudieran estar también tomando resultados, incorporando estos aportes. Van a encontrar artículos de los proyectos PISAC en la revista Espacios en Blanco de la UNICEN, y van a encontrarlos también en Cuadernos de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también podrá ver en otras revistas, los ha habido estos esfuerzos de comunicación y de apertura para otras lecturas y análisis. Bueno, no nos hemos pasado tanto del tiempo idealmente propuesto, así que les agradezco a todos y todas también por haberse ajustado o corrido con estas presentaciones, a quienes nos acompañaron en este espacio, en este encuentro, a pesar de los calores, como decía Oscar al inicio, de la falta de luz en algunos barrios, o de otras agendas, que marzo está completa, y te veo, Irma Briasco, también abriendo la pantalla, así que gracias por acompañarnos, a colegas de otros espacios, de otras universidades. Bueno, seguimos en contacto y esperamos que puedan leer el dossier. Aima Riera Arroyo, que también es investigadora del proyecto PISAC de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Julián Falcone, también compañero y colega de otros ámbitos, bueno, Andrea Brito, colega del Flaxo. Bueno, todos y todas quienes están aquí, gracias y seguimos en contacto. Que terminen bien el día.